entiende que quien sabe que su condición de salud puede estar afectada por la infección. Según los datos que tenemos en el país, cerca del 70% de la población está infectada y no sabe que lo está. Estamos hablando que de cada 3, 2 no conocen su estado de infección. Eso los pone en un grado de vulnerabilidad muy alto. Y eso está directamente relacionado con el estigma y la discriminación que genera la infección en unos grupos poblacionales específicos, que generan un temor en una comunidad para acceder a un diagnóstico oportuno. Además de que el sistema, a pesar de que está reglamentado el acceso y la garantía del derecho en el régimen contributivo y en el subsidiado, el sistema genera barreras de acceso para diagnósticos oportunos. Ahí creo que está la mayor discriminación del asunto. Luz Marina, además de ese desconocimiento que están enunciando nuestros invitados, podríamos decir que cuando se habla de esas barreras de acceso a ciertas atenciones, ¿no se está convirtiendo al mismo tiempo en un gran riesgo de salud pública? ¿Cómo lo ve la Secretaría de Salud? Claro, y por eso la Secretaría de Salud promueve en sus diferentes actividades el acceso a las personas a una prueba oportuna de VIH. Nosotros como Secretaría de Salud podría decir que tenemos muchas actividades durante el año en distintas zonas de la ciudad de Medellín o comunas. Llegamos a niveles educativos, llegamos a los espacios públicos, interactuamos con la comunidad en general, donde hablamos sobre los mecanismos de prevención y la forma de acceder a una prueba en forma oportuna. Porque no es solamente eso, es que cuando nos demoramos en hacer una prueba de VIH, ¿qué le está implicando a la persona? Por desconocimiento va a tener más relaciones, pues, o continúa teniendo sus relaciones sexuales y va a infectar a otras a la otra persona, a sus parejas, a una o dos personas, pues indistintamente. Es un riesgo que se corre. Y segundo, que esa misma persona va a poder, puede llegar en algún momento a presentar complicaciones, a estar enfermo, su condición de salud va a desmejorar, lo cual va a llevar a altos costos y hasta la muerte de la misma persona cuando se demoran en los diagnósticos. O sea que la demora en los diagnósticos es tal vez el foco de riesgo más alto, doctor Rivelio. Sí, uno podría pensar que las personas que hasta el momento no han sido diagnosticadas se convierten en unos factores de riesgo para la demás población. Pero también habría que decir que aún teniendo el diagnóstico de la enfermedad, ese paciente ve ciertas barreras, como ya lo han dicho aquí algunos panelistas, para poder acceder a la atención integral de su patología. Y es muy llamativo que este tipo de enfermedad tenga una ley específica de su propia protección, que aún la misma ley está siendo incumplida por los operadores. No hacen caso siquiera de esa amonestación que tiene la misma ley por unas sanciones que son cuantiosísimas, porque por la primera vez van con una sanción de 200 salarios mínimos legales mensuales, la reincidencia está es con 1000, y fuera de eso la ley dice que la atención tiene que ser integral y no puede haber ninguna negativa para la atención, pero los operadores no le están haciendo caso. Y eso significa que la persona no puede acceder a ese servicio público de la seguridad social que la Constitución lo tiene consagrado como un derecho irrenunciable. La persona no puede negarse a recibir la atención porque está poniendo en riesgo a la demás población alrededor de ella. Claro. Y fuera de eso, está renunciando a un derecho que no le es viable renunciarlo. Él tiene que recibir el tratamiento y lo tiene que recibir y el operador tiene que darlo en la integralidad y continuamente. No puede suspender el tratamiento de la noche a la mañana aduciendo una barrera de carácter administrativo porque el medicamento se le agotó, porque el presupuesto está superado o porque los trámites de importación de la medicación están muy demorados. Esa interrupción no es válida. Y el mecanismo que tiene la persona para defenderse cuando encuentra una barrera no es otro que el de la tutela. Las acciones constitucionales tienen que entrar a operar y a suplir esas barreras. Se dirá que con recobro al FOSIGA puede ser, pero el operador no puede escudarse en que le tienen que autorizar mediante una sentencia de tutela una atención a un paciente con VIH para poder repetir contra el FOSIGA. Para eso tiene la ley.
En 1984 se presentó un suceso que sacudió no solo a la Organización Mundial de la Salud, sino también a los medios de comunicación, a los continentes y a las poblaciones. Fue cuando se comprobó que existía un nuevo virus, un virus que hasta entonces no se había identificado como el VIH-Sida y que hoy es catalogado como una pandemia, simple y llanamente porque ya no es una epidemia, sino una pandemia que ha mutado en cada una de las poblaciones. En ese instante de 1984, Walter, se señaló un virus que atacaba principalmente a la población homosexual, pero luego este mismo virus empezó a atacar otro tipo de poblaciones y hoy precisamente tu invitación al panel y tu presencia en el panel es para que nos aclares un poco cómo este estigma ya no es, digamos, una verdad absoluta, sino más bien una idea retrógrada. Sí, resulta que cuando se empieza a conocer ese nuevo virus y es encontrado principalmente en hombres homosexuales, en medio del desconocimiento del virus, en medio del no tener todavía herramientas para un tratamiento, entonces lo que se difunde en el mundo es que es un virus que está ligado a personas que tienen prácticas sexuales que no son, que son censuradas, que son estigmatizadas dentro de la sociedad y dentro de los prejuicios morales de la sociedad. Y entonces se le atribuye en primer lugar a la población de hombres homosexuales con vida sexual activa, a mujeres trabajadoras sexuales y a personas que están expuestas también a contactos, a la utilización de jeringas, personas concretamente que consumen alucinógenos a través de inyección. ¿Qué pasa? En 1993 se decide entonces que la población LGBT no puede donar sangre, ¿no? Desafortunadamente el sistema de salud en Antioquia se acoge a esto que es del sistema de la Cruz Roja, donde dice todavía que no se puede donar sangre. Quiero simplemente citar dos situaciones conocidas ahora en el mes de octubre en el trabajo en la Unidad Permanente de Derechos Humanos, y es haciendo una encuesta entre población LGBT. Uno de los argumentos que reciben muchas personas de por qué es malo ser homosexual, por qué es malo ser de esta población, es porque se les dice, es que son transmisores de enfermedades, es que ustedes son transmisores de SIDA. Y también el caso concreto de un docente en una universidad, en medio de una jornada de donación de sangre, se acerca a donar sangre, dice que es homosexual e inmediatamente se le dice, usted no puede donar y además va a quedar en la base de datos, si lo hace, señalado como que es homosexual, entonces no va a poder donar más. ¿Qué pasa? Es una vulneración al derecho, porque entonces, si se sabe que la sangre que se recoge en la donación se somete a exámenes, aquí la discriminación se está haciendo por la orientación sexual y no por el riesgo que pueda tener la sangre de una persona cuando es evaluada en un laboratorio. Al principio nos decía el panelista, bueno, ya es una enfermedad que se sabe, o la infección del VIH o la enfermedad del SIDA que puede atacar a cualquier persona en la sociedad, pero considero que todavía está el estigma. Y también quisiera hacer mención del riesgo también al que están sometidas niñas y mujeres hoy dentro de las relaciones de poder que se dan en las familias y en relación con las mujeres, sometidas muchas veces a la violencia sexual, a las relaciones sexuales indeseadas y sin protección contra su voluntad. ¿Y la población bisexual sigue siendo también una población con alto riesgo? Sí, es decir, sería, en este momento, el riesgo sería para toda la población, sin importar la orientación sexual. Lo que pasa es que todavía está el estigma y se realiza la discriminación a determinados sectores de la población, ¿no? Doctora Diana, el Observatorio de Salud recientemente lanzado, que está liderado por la Personería de Medellín, ¿qué busca? Y en este caso, con los pacientes de VIH, como de cualquier otra enfermedad, ¿qué papel cumpliría como herramienta de beneficio, de construcción de ciudadanía? A ver, lo que se pretende es visibilizar las barreras de acceso para efectivamente proceder al cumplimiento de esos derechos, a la garantía de, digamos, materialización del derecho fundamental a la salud. Es permitirle al ciudadano que pueda acceder a ese derecho fundamental, servir de intermediarios, de ser precisos con las aseguradoras, además de identificar las barreras de acceso, sería buscar alternativas de solución que nos permitan entonces llevar hacia adelante, liderar procesos
de alternativas de atención a todos los usuarios. Sería